se ve, por ejemplo, cómo desde esta pornopedagogía se instalan cuestiones como la erotización del dolor físico de las mujeres, la erotización de la falta de deseo de las mujeres, la erotización del sufrimiento de las mujeres, la erotización de la humillación de las mujeres y la erotización de los abusos sexuales a personas menores de edad. Otro elemento de la pornopedagogía es el lugar del pene, ¿no? Pese a que los cuerpos de las mujeres se muestran con mayor frecuencia, el pene sería el verdadero protagonista del porno hegemónico. De ahí el énfasis en el tamaño, en la duración de la erección y la pornografía hegemónica, ¿no? Ahora, para comenzar a cerrar esta parte, un poco esta idea, ¿no? La desigualdad es lo que se sexualiza. Cuanto más desigual, más sexual. Pudiéramos tener una de las claves centrales para pensar nuestras prácticas de violencia de género como varones heteronormados, ¿no? O sea, que nos erotice lo desigual habilita una enorme cantidad de prácticas abusivas como marco. ¿Qué aprenden acá debería ser los jóvenes en la pornografía? Lo primero, un modelo físico hegemónico, donde prevalecen protagonistas aniñadas, sin vello público. Se habla ya de sexualización de la infancia y pedofiliación de la pornografía. Es muy interesante también porque hay un componente adultocéntrico muy fuerte, pero también esto que viene después, ¿no? Y también esta cosa de que los cuerpos sean claramente contrastantes, que un cuerpo masculinizado en clave de un binarismo sexual sea totalmente diferente a un cuerpo feminizado, ¿no? Por lo del vello público, por los tamaños, etcétera, ¿no? También se refuerza por una pedagogía hegemónica. Este es un punto muy fuerte también, ¿no? Para que un varón podamos consumir prostitución, tenemos que poder no empatizar con las emociones reales de la mujer que tenemos enfrente. Si la socialización de los varones ya castigaba la empatía, la pornografía nos enseña a convertir a las mujeres en objetos sexuales disponibles para nuestra satisfacción, eliminando de manera absoluta cualquier reconocimiento de las mismas como personas con emociones, deseos y autonomía. Para comenzar a cerrar esta parte, hago dos señalamientos finales. Uno, que tiene que ver con esta idea. Parece que la pornografía se hace una sola pregunta, obsesiva y definitiva. ¿Qué más le podemos hacer a una mujer? ¿Sí? Como una cuestión de seguir avanzando en las prácticas centradas en nuestro placer. Como les decía recién, placer articulado a lo desigual. Para cerrar esta parte de estas ideas que me parece una de las más contundentes, que señala la paradoja de la heterosexualidad del varón está en que no nos gustan las mujeres como personas. Aquí iría un poco con este tema. Ahora quería pasarles, nosotros tuvimos una entrevista grupal como Frágil, donde conversamos sobre nuestra relación entre nuestra pornografía consumida y nuestra sexualidad cotidiana, ¿no? Las prácticas sexuales. A contar un poquito más de La Frágil, es un colectivo que está, desde el 2015 nos definimos como un colectivo de varones en deconstrucción, en proceso de reconocimiento, responsabilización y transformación de nuestras diferentes violencias machistas. Entendemos y tratamos de posicionarnos así que no somos ni ejemplares, o sea, no somos admirables por lo que hacemos, tampoco somos cómplices en el sentido que validamos nuestras prácticas abusivas ni de otros compañeros varones, pero tampoco somos jueces, no nos colocamos en ese lugar, sino que más de acompañar el proceso de deconstrucción. Entonces, en el 22 pasado hicimos esta entrevista grupal. En este momento somos 6 varones, estuvimos todos en la entrevista entre 29 y 49 años, nos consideramos varones patriarcalizados y heteronormados, todos somos profesionales universitarios. Lo que van a ver aquí una entrevista anónima y vamos a trabajar 4 preguntas que le voy a mostrar un poco la elaboración de las respuestas. La primera pregunta fue, ¿qué es lo significativo de tu experiencia personal con la pornografía que quieras compartir? Leo las respuestas.
Lo que más me influyó fue algo que me dijo mi primo, que él no consumía pornografía porque eso le daba mucha ansiedad, le producía mucha suficiencia, ¿no? Rendimiento. Otro, mucho de mi relación con el porno y práctica sexual tiene que ver con mi rendimiento sexual, aguantar mucho tiempo, coger fuerte, coger despacio, posiciones, todo. El primer recuerdo que tengo es una película erótica. Yo tendría 10 años. La estaba viendo cuando yo quedaba en lo de mi primo. Se entendía que no la teníamos que ver. Creo que tuvo una reacción física y fue un momento muy incómodo, ¿no? Acá podemos ver también el inicio del consumo, que en general se plantea ya alrededor de los 10 años en varones. Mi experiencia con la pornografía es mucho y cercana, aunque ya tardía. Empecé a ver porno desde los 23 años aproximadamente y empecé a consumirla con mayor frecuencia tras mi separación hace 3 años. Consumo pornografía desde los 14 años, así sin interrupción. Creo que es mi práctica sexual más regular. La segunda pregunta es, ¿qué reflexiones críticas haces de la pornografía desde tu experiencia? Ver cómo está concentrado la mayor parte de los videos pornos, toda la industria que está detrás de eso. Ese lugar donde están colocadas las mujeres es bastante complejo. Lo critico porque consumo todavía. Quisiera que sea menos violento, principalmente más real y más instructivo. Tercera pregunta, ¿cómo relacionas este porno con tus prácticas violentas machistas? Esa cosa de la mujer, no he podido vincularme sexoafectivamente con mujeres porque no tienen el cuerpo canonizado por el porno. En mi caso, el adolescente de 18 años más o menos. He sido eso, buscando lograr ese placer sexual, que la compulsión y la nula intimidad, todo en función de, aunque no exclusivamente por, esta forma de educación me ha improntado. Nunca, en épocas tempranas, esté preocupado por el placer de mi pareja. Lo importante es que yo llegue. Cuando uno eyacula, ahí termina. Así terminan los videos pornos. Con mi forma de ser varón, como que a mí me frustraba mucho que no era igual al protagonista del video porno, que no le hacía gritar a la mujer. Sido violencia forzando sexo anal u otros. Yo puedo afirmar que en momentos de rabietas yo le violé a mi pareja. Yo me pregunto, ¿será que tiene influencia el porno que consumí? Yo creo que sí. Sin la influencia del porno, yo no lo hubiera hecho. Y la última pregunta para comenzar a hacer la presentación. A partir de tu experiencia, ¿qué propuestas tenés para este tema? Pornografía hegemónica, masculinidad hegemónica. Tal vez para nosotros es medio obvio, pero yo creo que para otros varones no sea tan fácil de visualizar. Mi idea sería, ¿cómo es? Pero se le paga y ya está. Otra cita, cuando vos aprendes pornografía, después tenés que desaprender, y ese desaprender es un desastre. No sé si se puede. Hay tan pocas cosas que se me ocurren. Creo que eso debe estar regulado más fuertemente. No basta con menores de 18 años. En Estados Unidos había una campaña de salud pública, el porno mata el amor, y tocaba inclusive a personas famosas por conductas prácticamente sexópatas, aprendidas en el porno. Como la ESI, que sería la educación sexual integral, se tiene que hablar bastante. El porno va a seguir lo que dura la humanidad, asumiendo y asumiendo que para mí todos estamos educados en esa escuela, incluyendo las mujeres. Hay que meterle más al porno amor que al porno violento. Demostrar que hay otras formas de garchar, hacer porno más real. El hombre no dura 1 hora y media, no sino, es un poco normal. Darle 2 experiencias de otras pornopedagogías. Una, que es una experiencia de Boston, Estados Unidos, donde está el programa de alfabetización porno, donde hay educadores y educadoras sexuales que parten de la premisa que la mayoría de las y los adolescentes ven pornografía. En vez de hacer creer que esto arruinará sus vidas, les enseñan a analizar la pornografía para ayudarles a formar sus propias ideas sobre el sexo, el placer, el poder y la intimidad. El programa donde trabajan se llama La Verdad acerca de la pornografía, programa educativo de alfabetización porno para estudiantes de bachillerato, diseñado para reducir la violencia sexual. Y otra, que es una experiencia catalana,
Erika Luz, que ella decía, es que son para que padres, madres, personas que están haciendo crianza puedan compartir con sus hijos varones, aprender sobre el porno, con guías para de 9 a 11 años, entre 11 y 15 años y más de 15 años. Y Erika decía que decidió crear estas guías con su marido después que el hijo de unos amigos buscó en Google putas de 8 años. Y dicen ellos, Erika y su pareja, el porno está ahí, hay que explicarlo. Y traen cuestiones como, ¿qué es el porno? Planteando que el porno no es ni representa un sexo real. O cuestiones afectivas y relacionadas con la importancia del consentimiento, como el sexo siempre es mejor cuando lo haces con alguien en quien confías y que te trata con respeto. Quería cerrar un poquito de esto, dejarle un poco el mail de contacto de La Frágil, que estamos como de alguna manera entrando en estas discusiones de género. Respetamos y agradecemos mucho el proceso de construcción de las mujeres, que son las referentes en este proceso, y que lo valioso nos parece que podamos tener discusiones entre varones para hacer este proceso de construcción que es tan difícil pero a la vez tan necesario. Dejo por aquí. Muy bien, Javier. Muy bien, Agustín. Muchísimas gracias por la ponencia. Creo que tienes algunos problemas técnicos porque se entrecortaba entre momentos tu ponencia, pero hay un conjunto de preguntas en el chat que luego las pasaríamos a resolver en la segunda parte. Ya está Quique Gómez con nosotros. No sé, Quique, si tú quieres ya asumir la conducción como te corresponde. Yo doy gracias. Yo nuevamente mil disculpas por los impases presentados el día de hoy. Entonces, Quique, te dejo con la programa. Listo, muchas gracias, Raúl. Disculpen, venimos teniendo algunos inconvenientes en lo logístico para poder continuar con la agenda cotidiana, normal, pero ya estamos aquí resolviéndolos, ¿sí? Así que vamos a continuar, pero también teníamos a nuestro siguiente expositor, que es Miluska, que no se puede tampoco conectar, así que vamos a aprovechar para avanzar con Carlos Guida, que ya se encuentra con nosotros, ¿sí? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y vamos a leer la presentación de Carlos, ¿sí? Para que todos conozcamos cuál va a ser el tema que él va a abordar. En tanto, resolvemos el ingreso de Miluska, con quien la tengo en el WhatsApp conectada, conversando, pero tenemos un problema con ella, que el sistema no la deja ingresar. No sé qué pasaba ahí, que no la deja y se nos va. Igual estamos buscándola a ella para que pueda ingresar y continuar con la siguiente presentación. Pero vamos a avanzar con la presentación de Carlos, ¿sí? Vamos a decir lo siguiente de nuestro siguiente expositor. Carlos Guida es doctor en medicina, es consultor de diferentes agencias de cooperación internacional en temáticas de género, en salud y masculinidades. También es docente en diversas universidades de Chile y otros países. Y él va a desarrollar la ponencia Matrones del Centro y Sur de Chile, perspectivas sobre derechos reproductivos, paternidades y cuidado. Él es uruguayo, pero ahora se encuentra viviendo en Chile. Carlos, buenos días, por favor. Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? Muy bien. Bien, ¿y ven la presentación ahí? Sí, vemos la presentación, Carlos. Bueno, entonces tengo 20 minutos, ¿sí? Ustedes sí, 25 minutos más o menos, 20-25, sí. Ah, perfecto. Bueno, miren, es un gusto estar aquí, es un gusto además
tener la invitación de ustedes. Fue algo relativamente sorpresivo porque nunca había estado con vuestras agrupaciones, así que queremos presentar un estudio que no fue publicado, pero que valoro muchísimo en cuanto a estudio exploratorio, y por lo tanto para compartir líneas de investigación para que ojalá surjan en diferentes lugares, ¿sí? Y que por determinados contextos se parece a lo que vivimos hoy. Las entrevistas que se hicieron se pudieron hacer en forma remota, ¿sí? Es un estudio que hicimos en el año 2017, y bueno, pasamos entonces a explicar un poco. Si ustedes no lo van a leer todo, pero visualizan acá un discurso del doctor Lorenzo Sacié en la apertura del curso de obstetricia en 1835 en Chile, donde le daba en la primera parte recomendaciones a los médicos que estaban asistiendo a una especie de clase donde se inauguraba la formación de las matronas, de las parteras, ¿sí? Y así hablaba y se ve muy bien una cuestión centrada en lo intelectual de los doctores y de lo que iba a ser la cuestión práctica, la transmisión de valores de la sociedad hacia las mujeres. Eso inaugura de alguna manera la matronería oficial en Chile ya hace más de 180 años, ¿no? Entonces, lo que nosotros pretendimos es observar cómo se posicionan, dónde están ubicados los matrones en Chile, siendo que constituyen el 10% del conjunto de matronas y matrones. Es decir, ahora vamos a ver las cifras, pero si hay unos 10.000, 11.000 matronas y matrones, solo la décima parte son hombres. Cuestión que en otros lugares de América Latina es muy menor, y en otros lugares inclusive esta profesión de partera obstetra, de matrona, no existe. Y quisimos explorar algunos tópicos que tienen que ver con las paternidades, el cuidado, derechos sexuales y reproductivos, género. Y en ese aspecto era un formulario bastante extenso, ¿sí? Y que se difundió por diferentes caminos, a través de a través del Colegio de Matronas y a través de la Universidad de Chile, para ver quiénes estaban dispuestos a responder, y sabemos que aquí quienes responden podría haber un sesgo, no tiene un carácter de representatividad estadística, pero nos empieza a mostrar algunos aspectos que no han sido explorados en Chile. En un estudio anterior de brechas de personal de salud, del Ministerio de Salud, se ve esto que les decía hace unos momentos, de 11.545 mujeres ejerciendo esta profesión, y un número que es aproximadamente la décima parte de hombres, ¿sí? Y estos hombres se ubican fundamentalmente en algunos tramos etarios, ¿sí? Estos tramos etarios son generalmente hombres jóvenes, porque esta profesión ha tomado un nuevo impulso. Esta inclusión en el nombre de los matrones es algo interesante, porque en muchas profesiones todavía se las denomina del punto de vista género no inclusivo, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, el Fondo Nacional de Salud colocando una matrona y un matrón. Muchos matrones reclaman además de que se les trate en masculino, ¿no? Pero sí sabemos que ha habido un aumento importante en los años en la cantidad de espacios académicos que forman matronas y matrones. Es un campo en el cual históricamente las mujeres han sido las pioneras, y sabemos que por lo menos desde la Edad Media ha habido una disputa por ese lugar del parto, del lugar del nacimiento, de la ginecología y la obstetricia, y que un determinado modelo hegemónico, médico, representado fundamentalmente por el hombre, un determinado tipo de hombre, además de una clase social, y perteneciente además a una forma de pensamiento y de pensar la sociedad, se impuso
sobre los conocimientos de las mujeres, y bueno, podemos mirar desde el Maleus Maleficarum, aquel libro que usaba la Inquisición en adelante, ¿sí? Pero ha sido y continúa siendo un campo de disputa. Ahora, estos hombres, los matrones, ingresan en un territorio que ha sido medicalizado, en el cual indudablemente ha bajado mucho la mortalidad infantil y algunas prácticas muy nocivas a las mujeres, pero todavía existe mucha violencia obstétrica. Bueno, pero los matrones, que es lo que hoy nos convoca, y el cuerpo y las sexualidades, en primer lugar son hombres, ¿sí? Y luego son profesionales. Y tienden a representarse como hombres y a pensar desde determinada masculinidad, ¿sí? Eso es lo que uno esperaría, en una profesión que es feminizada y en un contexto donde fundamentalmente se trabaja en el primer nivel de atención y en la estrategia de atención primaria, donde también el número de mujeres es muy importante, ¿sí? Algunos de los resultados que observamos es la mala formación o la deficitaria formación en temáticas que tienen que ver con derechos sexuales y reproductivos, pensados también desde el lugar de los varones. O sea, los estudios de las masculinidades aún no constituyen en la formación algo importante. Ha habido, sí, en la última década, una perspectiva de género cada vez mayor, pensar los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres. En eso se ha ido avanzando, lentamente, pero se ha ido avanzando y uno lo ve en las diferentes universidades. Pero los matrones, lo que dicen, el testimonio que nos dan, es que sienten que podrían trabajar con hombres, pero no tienen una formación al respecto. ¿Y cómo va a aparecer este hombre? Bueno, los hombres van a aparecer en este escenario, en los escenarios del parto, en el escenario del cuidado del embarazo, en el puerperio, etc., van a aparecer bajo la figura del ginecólogo, del médico general, del internista, va a aparecer el hombre que acompaña a su pareja, va a aparecer también algunas veces el hombre en calidad de consultante, ¿sí? Pero los matrones piensan que en este campo de la salud sexual y reproductiva, que es donde se desempeñan, habría un espacio para trabajar con los hombres en algo que difícilmente se aborde de una manera integral. Aquí tenemos un matrón, pero de otro lugar, de Galicia, por ejemplo. Los hombres entrevistados dicen que tenemos un gran problema al no existir una política de salud de los hombres, como la ha tenido Brasil desde el año 2007 y otros países, que los recursos en salud sexual y reproductiva están centrados en las mujeres, y que, miren esta opinión, dice, por supuesto se apunta a las mujeres en los programas, pero los hombres, salvo en fertilidad, en lo sistemático, en lo cotidiano, estamos muertos. Justamente utiliza un término en una profesión que está muy vinculada a la vida, ¿no? Al nacimiento. Señalan los matrones entrevistados, los que viven, los que han dado respuesta, que están ubicados en el centro y en el sur de Chile, no respondieron desde el norte, desde otras regiones, que hay un aspecto que hace dificultosa la atención de los hombres, y que tiene que ver con la accesibilidad a veces geográfica, pero también con la accesibilidad en cuanto a la organización de los servicios, los horarios de atención, ¿sí? También el sistema informático, ¿sí? Y muchas veces que las propias mujeres no quieren, las matronas, no quieren atender hombres porque dicen que su formación y su sujeto de trabajo son las mujeres. Estos matrones, cuando fueron entrevistados, estábamos en el periodo previo a la legalización o la despenalización del aborto por 3 causales en Chile, ¿sí? Y lo interesante es que más allá de sus pertenencias ideológicas, la adhesión a determinados parámetros con relación a las religiones, por ejemplo, todos estaban de acuerdo, jóvenes y mayores,
los que hacen clínica y los que son docentes universitarios, los que se definen desde el campo de la centro-derecha hasta la izquierda, desde los que se definen como evangélicos hasta los que se definen ateos, todos estaban de acuerdo, una cosa interesante, con la despenalización en las tres causales, ¿sí? Pero a la vez reclaman un lugar del hombre que no está incluido en el diálogo relacionado con la despenalización. Bueno, ese es un campo de problematicidad, porque vamos a ver otros aspectos donde tendrían que haber dialogado los varones y perdieron la oportunidad. También hay matrones que no forman parte de este estudio, pero quería dejar testimonio en alguna fotografía, que se han opuesto a la despenalización del aborto por tres causales. Ahí tenemos uno, miren qué cosa contradictoria, qué cuestión antiderechos, ¿no? Matrón por la vida. Entonces, ahí hay varias discusiones para dar, lo que quiere decir que por más que los entrevistados tengan una postura, no todo el mundo en el campo de la matronería piensa igual. Hay matronas y matrones que se oponen a la despenalización en causas que son graves o gravísimas desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿sí? Bueno, la mayoría de estos hombres, además, tienen una postura en que la mujer es la que finalmente decide, pero les genera, les moviliza esta exclusión del varón en todo el proceso reproductivo, ¿sí? Por otro lado, algunos de estos hombres en este territorio tan feminizado plantean que la tarea del matrón es resistida. Algunos de ellos se han sentido discriminados durante la formación, otros se sienten un poco aislados en su tarea y otros se sienten integrados, ¿no? Pero estamos viendo algo, digamos, casi que en un espejo de lo que han sido, lo que han vivido las mujeres en prácticamente todas las profesiones, ¿sí? Bueno, estas cuestiones que están vinculadas a sentirse minoría, pero pertenecer a una mayoría, a un colectivo masculino que generalmente actúa en forma corporativa. Y estos matrones justifican su discriminación de diferentes maneras, pero algunos, digamos, lo ven hasta como que son mejores que las mujeres, matronas. Entonces depositan en las mujeres que son machistas y por eso eligen atenderse con una mujer, o muchos que están plenamente convencidos de que son mejores profesionales que las mujeres. Y ahí es donde vuelvo a afirmar esto que decíamos al principio. Algunos de estos matrones siguen abrazando de una u otra manera una ideología patriarcal, ¿no? Y plantean esta hegemonía masculina y el convencimiento de que son mejores por el hecho de que son varones. También se encuentran con el hombre acompañante, y ahí los describen, algunos como silenciosos, algunos que quieren ser protagonistas, algunos que son más invasivos, otros que no quieren entrar al box. Este tema hemos trabajado muchos años viendo la exclusión de los varones en la atención primaria fundamentalmente, pero también en los escenarios del parto, y cómo se justifica esto, ¿no? Hemos seguido hace ya más de una década y hemos apoyado la participación de la pareja en el parto, siempre que la mujer esté de acuerdo, por supuesto, pero hemos visto muchos de estos hombres que no han tenido ninguna formación para eso. Entonces son tratados como, y ahí se los describe como un mueble, como un armario, como un fotógrafo. Y también situaciones muy particulares que viven estos matrones, o los matrones en general, porque están interactuando desde un lugar que es diferente al del médico, en cuanto a las relaciones de poder, en cuanto a ese lugar investido del médico. Ahora es otra figura que interactúa con la genitalidad de una mujer, y por lo tanto hombres que se sienten cuestionados, que sienten que
que está de alguna manera interactuando con la afectividad, con el vínculo, con la que es una mujer como una especie de propiedad, ¿no? Y ahí vemos, por ejemplo, una escena, ¿no? El tipo agresivo que se planta frente al matrón, ¿no? Y cómo actúa el matrón para disminuir la agresividad y hacer que se fuera casi amigo, interesante. Los hombres ven, además, muchas situaciones que tienen que ver con la violencia obstétrica, se posicionan también a veces tratando de ayudar a los hombres a participar en el parto, ¿sí? Pero bueno, para eso hay que poder incluir desde la formación, desde las primeras consultas, desde las consultas anticonceptivas. Otro aspecto que creo que es interesante para este congreso y para la gente que está participando es ver el posicionamiento con personas transgénero, ¿no? Cuando el cuerpo está transitando, cuando el cuerpo no obedece a un modelo binario. Y ahí tienen, por ejemplo, algunas de las situaciones en las cuales los matrones plantean discriminación, plantea posibilidad de integrar, de no tener un problema en sí mismo, pero a la vez no tener formación, como dijimos antes. Ahí, posterior a esto, por ejemplo, ahora que el lunes es el Día Nacional de la Matrona y el Matrón, vemos que el año pasado se firmó hay una alianza nueva entre el Colegio de Matronas y Matrones y organizaciones de la diversidad sexual. Miren qué interesante. Eso implicará probablemente que en los próximos años exista una formación basada en los derechos, basada en una serie de circunstancias que van a permitir otras formas de inclusión. También podemos ver una cierta impotencia en estos hombres matrones ubicados en un lugar en el cual tienen que cumplir con los protocolos, tienen que cumplir con las normativas, y en la cual a veces la propia formación o el propio desarrollo de la profesión no les deja límite para incursionar en un campo en el cual todo parece protocolizado, como decimos muchas veces. Tenemos, por ejemplo, la situación de una matrona mapuche que cuenta en un periódico hace unos meses todas las situaciones que vio y que vivió en su proceso, en sus transiciones, y protestó ahora, un tiempo atrás, durante la pandemia misma, y tiene mucho paralelismo con lo que piensan los matrones. Ahí dice uno de los entrevistados: yo creo que todavía queda resistencia, el país ha ido avanzando, pero no lo suficiente. Tenemos un colega matrón transexual que no la ha llevado fácil, ¿sí? Probablemente matronas y matrones trans han vivido situaciones que no están del todo documentadas, y creo que sería muy importante poder no solo estudiar, sino a partir de esto abrir líneas de trabajo desde el activismo, ¿no? Por otra parte, los matrones ven estas dificultades que tienen que ver con el acceso de los hombres a la anticoncepción, ¿sí? La delegación hacia las mujeres de la anticoncepción, esta situación en la cual hay un hombre que atiende en el campo de la salud sexual y reproductiva, pero no está pensado para que atienda a los propios hombres. Todos estos dispositivos institucionales, culturales, que nos atraviesan a todas y a todos, ¿no?
Contarles, por ejemplo, que en ese momento, y de acuerdo también a otros estudios que ha hecho la Universidad de Chile, la universidad a la que pertenecemos, nos muestra que los propios hombres, matrones, tienden a no cuidarse. Algunos de los testimonios muestran eso. ¿Usan preservativo los matrones? Podría decir que casi ninguno, dice uno de ellos. Y otro plantea decir, yo diría que no. Tengo impresión de que los mayores conocimientos en esta área producen una sensación de superioridad e invulnerabilidad que hace que el uso del preservativo sea escaso entre los varones profesionales de salud, incluidos los matrones. Otros dicen que sí. Pero bueno, en una encuesta de una fundación que trabaja aquí en Chile, que lo tomé de un periódico, se plantea justamente que solo el 14% de los hombres ha usado el condón siempre, y el 40% casi siempre. Y pensemos que en Chile el incremento en jóvenes ha sido muy, muy importante en los últimos años de personas que pasan a vivir con VIH. Entonces, esas situaciones donde se conjuga la falta de programa de educación sexual, pero también donde no hay un lugar donde los varones puedan consultar, no para ir a retirar preservativos, sino donde puedan hablar de su sexualidad, de que puedan hablar de su afectividad en esta situación. Y quería dejar también, como para ir cerrando esta primera parte, cómo a pesar de que la mayoría de los matrones dicen en un comienzo que colocan una distancia óptima entre lo que es su vida personal y que no se implican desde ahí con las pacientes, con las mujeres consultantes, al final cuando entramos en el campo de las paternidades, preguntándoles si tienen formación, que la mayoría dice que no, preguntándoles cómo viven esto, en la consulta cotidiana, muestran que hay una implicación. Terminan mostrando de que su experiencia como padre es lo que los moviliza y de alguna manera lo que les ejemplifica. Y este es otro campo para problematizar, cuando las personas que están atendiendo se plantean frente a un otro como si fuera mi hijo, como si fuera mi pareja, como si fuera mi padre. Y aquí vemos entonces estas situaciones tan particulares, que cuando hay un vínculo, como habla Emerson Meride de Brasil, cuando habla del trabajo vivo en salud, cuando hay un vínculo con un otro, más allá de todo lo que está protocolizado, en ese encuentro empiezan a interactuar subjetividades. Hay una relación de poder, indudablemente, hay un contexto, hay un tiempo para ese encuentro, hay cosas de las que se puede hablar y cosas que no, hay falta de capacitación, digamos, en el campo de la sexualidad, en el campo de las diversidades, en el campo de entender qué pasa con los cuerpos y qué pasa con la psiquis. Pero también es una posibilidad, y esas posibilidades pueden estar coartadas o amplificadas, y eso depende de voluntades políticas, de poder contar con políticas, por ejemplo, para poder abordar la salud de los hombres y las masculinidades, para no quedarnos también en un concepto cerrado. Eso es lo que quería compartir con ustedes en estos minutos. Espero que se haya escuchado bien y, bueno, seguimos en este diálogo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carlos por la presentación que has planteado. Creo que muchos temas ahí interesantes que contribuyen a la perspectiva que esta actividad busca desarrollar. Y bueno, vamos a proceder ahorita con las preguntas hacia nuestros expositores, ¿sí? Ya que nuestra tercera exposición del día de hoy tiene problemas para la conexión. Nos estuvo acompañando hace unos minutos, pero parece que igual algo ha pasado con su sistema para que se pueda conectar. Por en ese sentido, las disculpas del caso, pero seguimos. Muy bien.
En la parte donde dice, nuestros panelistas y expositores pueden ver donde dice preguntas y respuestas. Ya ahí se han planteado, ¿sí? Ustedes los pueden revisar, tanto Agustín como Carlos. Ahí se han planteado ya las preguntas. Así que, no sé, si Agustín, ¿prefieres que te las lea o tú mismo procedes a responderlas? Capaz que sería bueno que leas, Quique, y entonces para que la gente escuche también. Ok, genial. La primera pregunta que le hacen a Agustín es, agradecería, Agustín, pudiera desarrollar más la idea de que a los hombres no gustan las mujeres como personas. Esa es la primera pregunta que se te plantea. Después, para Carlos Vida, para que vayas tomando nota, Carlos, es, ¿realmente ejercen la labor de matronería en salud pública? Tengo 2 hijos, y nunca vi tales funcionarios en dispensaciones de maternidad a recibir la atención de salud en Uruguay y tampoco. Teóricamente es cierto que existen muchas labores profesionales que supuestamente deberían atender a todo lo que implica la maternidad, como el derecho a amamantar y tantas otras actividades irresponsables. Pero en lo práctico, sinceramente, no se ven estas labores profesionales, así como tampoco se ven los derechos humanos. Las leyes deberían garantizar la salud en todos sus aspectos con relación a la optimización saludable de toda calidad de vida. ¿Qué consideras que pudieran revertir estas problemáticas que afectan a lo largo de la vida a cada persona que nace en la evolución de la humanidad? Ese era para Carlos Ida. Sinceramente no creo que la deficiencia de inclusión ante las necesidades de accesibilidad en las diferentes poblaciones a nivel mundial sea causa del desconocimiento de leyes o la ignorancia de la existencia de normativas respecto a derechos humanos, ya que existen muchas organizaciones no gubernamentales y gubernamentales, ¿sí?, a nivel internacional que constantemente están difundiendo normas y leyes al respecto desde hace años. Plantea otra, para Carlos Guía, ¿no? Plantea otras opciones y soluciones más eficaces para que estas problemáticas tan arraigadas en la ciudadanía para una ciudadanía internacional. Y mirando para Agustín, ¿han trabajado o cómo tramita la frustración el hombre cuando el plus de la pregunta, ¿qué más se le puede hacer a una mujer?, se encuentra con el tope del cuerpo y el deseo propio y del otro? También aquí por el chat se han hecho otras preguntas. Dice lo siguiente. No, esas son las preguntas que se han hecho hasta el momento, tanto para Agustín como para Carlos. Adelante, Agustín, para que puedas resolver las primeras consultas que se te han planteado. Sí, ¿se escucha bien, Quique? Vemos que un poco, tu audio está un poco, se escucha con un poco de interferencia. Ok, vamos. Intento hablar alto y a ver qué se pueda escuchar. Y sobre la pregunta, esta frase, un compañero que decía que el problema es que en el fondo no nos gustan las mujeres como personas. Me parece muy interesante porque habla de una disociación entre el sujeto, sujeto en este caso sujeto mujer, y la cosa, el cuerpo o los cuerpos de las mujeres. Entonces esa postura disociada, este autor lo que plantea es que la disociación se explica porque nuestra misoginia es tan fuerte que no podemos verle, no solo no podemos ver a las mujeres como personas, sino que nos desagradan. Y está un poco en la tesis, y a mí me parece una tesis interesante de escuchar, porque por un lado, en La Frágil siempre decimos como colectivo, siempre sospechemos que nos estamos poniendo misóginos. De testimonio de otro lugar, a mí me pasa que frecuentemente
yo manejo una motoneta en el tránsito en Asunción y siempre estoy más hostil con las mujeres que con los varones. Por poner un campo concreto, puntual, nomás de donde se pudiera jugar esa misoginia. Entonces lo que este autor plantea es eso, ¿no? De que en el fondo, ¿no será que nos desagradan las mujeres como personas? Y me parece interesante dejar esa pregunta abierta, ¿no? Lo otro, sobre cómo manejamos la frustración, sobre este tema, ¿qué más se le puede hacer? La pregunta que planteaba otro autor. A mí me parece, primero, no la manejamos, no manejamos la frustración, no, en general nos genera mucho sufrimiento, mucha angustia, y a veces caemos directamente ya en prácticas abusivas directamente. Entonces, por eso me parecía valioso traerle y compartirle estas dos experiencias, una de Boston y otra de Cataluña, de Barcelona, de cómo también trabajar el tema de la fantasía, la pornografía, la sexualidad de manera más cuidadosa y más igualitaria. Me gustaría mucho si alguna persona presente también tiene una experiencia latinoamericana de porno ético o de otra porno educación, si pudiera compartir sería muy bueno. Me quedo por ahí, que dejo al compañero para otras preguntas. Muy bien, gracias Agustín. Ahora sí, vamos con Carlos con las preguntas que se le han planteado a él. Bueno, mira, en el contexto de que uno está presentando un estudio que es un estudio exploratorio, desde ahí no se pueden sacar conclusiones, sino que lo que estamos aproximando son líneas de problematicidad, ¿no es verdad? ¿Qué pasa cuando los hombres son minoría en una carrera y en esa carrera, que es la de matrona, la de partera en Uruguay, no son la hegemonía? Bueno, es como mirar una situación inversa a lo que ha pasado con la ginecología, con la cirugía, donde los hombres han sido la mayoría y donde hay muchas prácticas misóginas y homofóbicas históricamente. Entonces, lo que queremos provocar es un debate en cuanto a este lugar del hombre y su reconocimiento social, su reconocimiento institucional, y que a pesar de eso, de ser una minoría en un país como Chile, de 18 millones de habitantes, hay 1000 matrones, por lo menos, activos trabajando. Y trabajan la mayoría en el sector público, ¿sí? Y tienen un rol muy importante y muy reconocido, al igual que las matronas, que son muy destacadas. Con relación a las preguntas que hace Fabiana, bueno, indudablemente hay un marco nacional y un marco internacional, y muchas veces no se cumple con esos derechos. Cuando nosotros trabajamos por la ley de acompañamiento en el parto, que fue promulgada en el año 2001, ya para tener argumentos de que las mujeres pudieran ser acompañadas en el parto, había que ver las resistencias que existían. Y cuando vimos que mismo con esa ley las mujeres no eran acompañadas en el sector público, y todos los dispositivos y los obstáculos que se presentaban, que publicamos un libro desde el Ministerio de Salud Pública, con François Graña, con David Amorín, en el programa Salud de la Mujer y Género. Cuando mostramos eso, yo recuerdo, porque escribí con 2 o 3 profesionales más, el documento que permitía que existiera la norma para el acompañamiento durante el parto. Y cuando fui a hacer, y lo firmó el presidente, finalmente, la ministra y el presidente. Y cuando fuimos a escribirlo dentro del propio ministerio, una funcionaria me dice que yo estaba trabajando en contra de los ginecólogos, al permitir que el padre o la acompañante, puede ser una mujer, estuviera presente también durante la cesárea, con todos los recaudos que hay que tener, porque uno es médico y sabe. Entonces, bueno, la formación es fundamental, la denuncia es fundamental también, cuando estos derechos humanos consagrados a nivel nacional, sea en Argentina, en Chile, en Uruguay, se violan, y indudablemente necesitamos un marco rector internacional, que en general ha estado dado por las Naciones Unidas y por la Organización Mundial de la Salud, pero en el campo de la ginecología y la obstetricia está la FIGO, etc. Indudablemente uno ve que, por ejemplo, la violencia obstétrica existe, sigue existiendo.
Pero cuando nosotros planteamos con algunos ginecólogos varones que adheríamos al planteo de muchas matronas de que existía la violencia obstétrica, a mí me vinieron y me pararon algunos ginecólogos muy prestigiosos a preguntarme de qué estábamos hablando, que no había ningún tipo de violencia, que no existía la violencia. Y uno tiene el relato de las propias madres, de las mujeres próximas, de lo que han vivido durante muchas veces el proceso del parto, la cesárea, el puerperio, con relación a su cuerpo y su sexualidad. O sea que lo que hoy traemos es para discutir el lugar del hombre y el lugar de los cuerpos, el lugar de la atención a una persona trans, la posibilidad de que una persona trans pueda estudiar una carrera vinculada a estas temáticas, de que los hombres puedan consultar acerca de un problema relacionado con su sexualidad y que la responsabilidad no recaiga y el disciplinamiento y otros dispositivos que han sido escritos sobre el cuerpo de las mujeres. Muy bien, Carlos. Me parece que hay una última pregunta para ti también. Dice, Carlos, ¿crees que varones que se formaron y desempeñan en otras profesiones, entre comillas, feminizadas en Chile, ¿no? Como son trabajo social, enfermería, educación de párvulos, entre otras, se enfrentan a situaciones similares a la que describes respecto a los matrones? Bueno, tan es así que había profesiones, ya no tengo el nivel de profundidad para responder, pero había profesiones que el nombre estaba en femenino. Entonces, me contaba una persona, un compañero de trabajo, que eran visitadoras sociales en un momento y que él tenía el único título de visitadora social y se presentaba en femenino. Es interesante porque aquí, mirándolo del otro lugar, hay muchas mujeres que son médicas y que se presentan como médico. Entonces, y es ¿Hola? Bueno, parece que el día de hoy tenemos algunos inconvenientes con el sistema. Se ha parado el audio de nuestro expositor, Carlos Guida, ¿sí? Estamos con algunas deficiencias en el sistema y en el video de las redes. Bueno, se nos ha ido Carlos también del sistema, esperemos que se pueda volver a conectar. Y bueno, vamos a tener que continuar, con el programa del día de hoy, ¿sí? Que era, bueno, también Miluska, que era nuestra expositora, también entró temprano, pero también ha tenido problemas con el sistema y no la podemos volver a conectar. Estamos insistiendo, ojalá que se pudiera dar ello, pero si no, vamos a continuar con el programa. Y el programa en esta etapa ya ha contestado las primeras preguntas hacia los expositores. Bueno, está volviendo Carlos Guida. Carlos. nada, se cayó, no sé qué raro, justo al final. Nada, quería felicitar a Javier y saber de que hay nexos entre una ponencia y la otra, aunque parezcan aspectos tan difíciles. Muchos adolescentes, varones, aprenden de la pornografía. Esta pornopedagogía, pornoandragogía. Entonces, y mientras tanto, en el campo de la salud y sobre todo en el primer nivel de atención, no existen espacios donde educarse de una manera alternativa, donde el cuerpo del otro sea un lugar de disfrute compartido, que haya algo de libertad en ese encuentro y no estos supercondicionamientos y explotación como la que nos estaba nombrando Agustín hace unos momentos.
y lo mismo en el campo del sistema educativo. Entonces, hay muchas conexiones entre un aspecto y el otro, aunque parezcan ponencias tan disímiles. Le mando un abrazo a Agustín también. Y bueno, una pregunta más que se ha formulado aquí es una pregunta, dice, una pregunta para el ginecólogo. En las clínicas privadas, ¿sí? Tenemos mujeres, ¿cierto? Más del 90% del parto es por cesárea, mientras que en el servicio público es al revés en relación a parto natural. ¿A qué podemos atribuir esta situación? Bueno, primero comentarte así muy rápidamente que yo no soy ginecólogo. Soy médico y me he dedicado a la participación comunitaria, a los estudios de género, a otro campo. El parto nunca es natural. El parto siempre es un acontecimiento cultural en los humanos, ¿sí? Otra cosa es que sea natural en el sentido de que estemos en relaciones sociales más compartidas, de que no existan procedimientos que ya se han demostrado hace décadas que no son necesarios y que medicalizan al parto. Cuando hicimos esta investigación, mira qué interesante, había aspectos que eran súper motivadores de seguir investigando. Por ejemplo, el hecho del pago por cesárea, ¿sí? La recaudación que tenían profesionales por la cesárea. Entonces, a la medida que la mujer estaba acompañada y había realmente alguien en quien apoyarse desde el punto de vista vincular, eso es sumamente importante en el trabajo de parto, en el parto, el número de cesáreas tiende a disminuir. Y cuando hay una compañía, cuando hay una compañera, cuando hay una doula, cuando hay una matrona que hace también ese rol, un matrón, hay menos cesáreas. Bueno, hay toda una comercialización del parto, de la anestesia del parto, una cantidad de situaciones que están relacionadas, y que yo llegué a preguntarle a algunos de los que estaban a cargo de la reforma del sistema de salud en Uruguay, si ese pago que se hacía incluso por el acompañamiento del ginecólogo, para que el ginecólogo que estuviera con la mujer en trabajo de parto fuera el mismo que la atendió durante todo el proceso, bueno, eso se paga aparte. En aquella época, en el 2010, se pagaban como $1000, ¿sí? Pero eso no pagaba impuestos, y parece que tampoco generaba una boleta por ese servicio. Y bueno, si uno se pone a hacer cuenta, puede ser muy abundante el ingreso en ese sentido. Por eso, que la mujer pueda hacer su ruta del parto, que pueda elegir si quiere tener el parto en cuclillas, si quiere hacer de alguna manera cultural distinta, que pueda cumplir con las normas de asepsia y todo lo que indudablemente va a protegerla a ella y al bebé. Eso tiene que ser respetado. Por eso se habla del parto humanizado, del parto respetado. Por eso se hicieron las carpas rojas en un momento, ya por el 2010, en Uruguay. Y por eso hay muchos aspectos que hay que debatir en cuanto a los procesos de institucionalización del parto, lo que es muy importante, pero también la posibilidad, como se da en otros países, del parto que es cuidado, que es respetado y que sea en el domicilio con todas las garantías de un traslado en el caso que fuese necesario. Pero bueno, son otros campos para compartir que exceden lo que estamos en este seminario. Y agradezco mucho las preguntas y espero colaborar con las respuestas. Muy bien, Carlos, muchas gracias a ti, Agustín, que han estado durante las primeras horas de la mañana en esta cuarta conferencia sobre masculinidades, ¿sí? Cuerpos y sexualidad masculina. Bueno, lastimosamente no podemos conectar con Miluska, nuestra tercera expositora. Es una pena que ella tenía el tema, una reflexión y sus perspectivas sobre el tema del movimiento trans, ¿sí? Las personas trans, pero
los sistemas a veces nos están todavía traicionando, pero bueno, vamos a tener que seguir adelante. Y por esta parte, nosotros queremos escuchar, ¿sí? Y que más que escuchar, porque el sistema no nos lo va a permitir, pero queremos leerlos a ustedes, ¿sí? Que a través de el chat de preguntas y respuestas o el chat convencional, ustedes nos puedan ir manifestando qué intereses tienen en poder de repente seguir recibiendo de nosotros o que nos permitan a nosotros acceder a compañeros, compañeras, compañeros para acercar mayor información, algunas temáticas que puedan ser de interés de ustedes. Nosotros tenemos un programa en la radio que se llama Lo que callamos los hombres, ¿sí? Donde desarrollamos un conjunto de temáticas. Hemos estado con Carlos Guida, un tema de salud. Hemos también traído el tema de cómo opera el trabajo en el Ministerio de la Mujer en Perú sobre este tema. Y así hemos venido involucrando un conjunto de temas. También tenemos estos espacios desde los cuales proponemos algunos temas y en función a ello invitamos a algunos especialistas. Así que esa también es una oportunidad. El mismo hecho de generar redes, ¿no? De repente, ahora que tenemos sus correos y que tenemos de los otros participantes, de los que han estado participando anteriormente, hacer de repente la producción de algún documento mensual o bimensual que a ustedes les pueda parecer interesante o que les podamos compartir una plataforma de publicaciones que tenemos ya como banco de datos. En esta parte queremos que ustedes nos indiquen, ¿no? Nos indiquen que nos indiquen sobre qué podríamos seguir trabajando y articulándonos con ustedes. Así que yo me dispongo a leerles, ¿sí? A leerles, salvo que algunos quieran participar directamente y le pueden levantar la mano y los ponemos como panelista y lo van a poder decir directamente, ¿no? Sí, nuestro programa de radio sale por Facebook, ¿sí? De la organización Varones por las Masculinidades, y en el caso de Piura sale a través de Radio Cutibalú en AM y FM. Se podría captar y escuchar desde ahí. Sale solamente como audio y sale todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Pero queremos también que ustedes nos digan, nos podrían comentar si hay algunos temas que deberíamos incluir, qué otras temáticas podríamos hablar. Hemos hablado ya de feminismos y masculinidades, de economía feminista. Hemos abordado también el tema de cómo se realiza algunas intervenciones con compañeros del movimiento LGTQ+, entonces, LGTBIQ+, entonces, en esta parte queríamos nutrirnos de ustedes, ¿no? No sé, el tema de ver una red de información, canales, ya que nosotros es parte de del trabajo que realizamos, el poder acercar información hacia las personas que participan constantemente en nuestras conferencias. Entonces, los podemos leer por el canal que ustedes quisieran plantearlo. Tenemos unos minutos para poder hacer esto con ustedes. Si alguno quiere levantar la mano, le podemos dar acceso a micro y a video para que lo plantee. Nuestra propuesta es poder conversar con ustedes en estos minutos. Bueno, nos dice
Nos dice Shirley Guzmán, dice, buenos días, un gusto participar. Yo trabajo con adolescentes en un programa de Bolivia. Me gustaría que puedan compartirme material sobre autocuidado en adolescentes varones en el área de salud. Ah, excelente. Excelente, Shirley. Vamos a tomarlo en cuenta. Tenemos ya como propuesta, en todo caso se lo voy comentando, que con a todos quienes han inscrito en las conferencias, estamos evaluando con Alex Núñez, que es nuestro responsable de comunicación, la forma como todos los materiales que venimos recibiendo se pueden compartir a los correos, pero ahí a veces pensamos que que cuando enviamos algunos correos pueden irse a spam o no deseados y por ahí se puede perder la comunicación, pero también ver si aperturamos una plataforma, ¿no?, donde podamos almacenar información. Sí, eso es algo que sí podemos hacer. Vamos a ver si esa categoría de información del trabajo con adolescentes, con varones, tenemos acceso a algunos materiales, pero ayer en una reunión con Darío Ibarra de Uruguay, ellos han hecho una publicación para trabajar con el apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas, para trabajar con adolescentes hasta más o menos varones de 60 años, temas de salud sexual y reproductiva, y eso podría ser algo interesante. A ver, me dicen que está Miluska. ¿Está Miluska con nosotros? ¿Va a lograr conectarse? ¡Hola! ¡Hola, Miluska! Se fue Miluska. Teresa nos dice que los ponentes de diferentes conferencias han señalado mucha bibliografía, que sería interesante tener un índice por materia y autor para consulta. Ya vamos a apuntar todo ello, porque teníamos el interés de generar un drive donde pongamos todos estos materiales, y también que a veces los expositores nos los comparten, ¿no?, tanto como sus presentaciones. Ya Alex, que ese es nuestro responsable de comunicación, siempre está viendo ello. Así que vamos a ver la manera de cómo lo atendemos, lo agendamos y lo desarrollamos. No, para los eventos que organizamos, cuando les enviamos el link, con el mismo link se ingresa los 2 días, ¿sí? Bueno, Miluska dice que puede ingresar, pero no escucha nada. Tenemos problemitas con eso. A ver, vamos a ver si... Sí, entonces, desde Costa Rica, José Arturo nos dice, gracias por el esfuerzo, ojalá poder mantenernos en contactos. En esos últimos años se ha dado en mi país un aumento en el interés sobre el tema y por lo mismo la necesidad de estar informándonos, ¿no?, y compartir experiencias. Saludos. Sí, José Arturo, tenemos el mismo interés y como digo, ya nosotros nos preparamos a toda esa base de datos que nos han propuesto, bueno, que al inscribirse nos ha permitido tenerlos en contacto, trabajar algunas herramientas y algunos materiales que puedan ser de su interés, tanto como el Drive y también como un boletín que estamos pensando gestionar y emitirles y compartirles a ustedes cada mes, ¿no? O cada 15 días. Estamos en esa evaluación y ahí con los chicos del grupo estamos pensando cómo después de esta actividad, después de estas conferencias, podemos seguir manteniéndonos articulados con ustedes, sobre todo compartiendo información, que es a lo que nosotros generalmente tomamos mucho contacto, ¿no? Entonces, esta es la idea, ¿no? Esa es la idea de compartir información para todos ustedes. A ver, vamos a ver, nuestra expositora se ha logrado conectar.
Ojalá que el audio, porque tiene video, ojalá que su audio le permita compartirnos su tema el día de hoy y con eso cerramos. Hola Miluska, ¿me escuchas? Hola. Quique está sin audio, solo está con cámara nada más, no tiene acceso a audio. Sí, gracias Javier. Sí, lo mismo, estamos viendo que su acceso a audio no... Ahora ya, que se le active el audio, ahora ya tiene acceso a audio, que active el audio. Julio, ¿podemos dar acceso a audio, por favor, a Miluska? Hola, ya estoy acá. Al fin pude entrar después de tanta hazaña. Dios mío, esta tecnología que no nos termina de adecuar. Bueno, pero ya es lo importante es que estás con nosotros y en ¡Qué todo caso... trajín! He tenido que ir hasta la casa de mi sobrino para que me conecte, cambiar de celular. Nunca había sufrido tanto para hablar. Bueno, Pero ya estamos. Miluska, en todo caso, vamos adelante con tu presentación, ¿sí? Para poder, nada, que te dirijas a nuestros participantes. Yo te voy a presentar y empezamos, ¿no? Empezamos. Bien. Ya. Dame un minutito. Tú estás en Chiclayo, Miluska, ¿cierto? En Lambayeque. En Lambayeque. Muy bien. John, apágalo mejor porque sabes que no escucho bien con el ventilador y como estoy en el celular. Muy bien. Sí. Voy a presentar a nuestro tercer expositor el día de hoy. Ella es Miluska Lusquiños Tafur, mujer trans, defensora de derechos humanos, feminista, directora de la organización Trans, Organización Feminista por los Derechos Humanos de las Personas Trans, y fundadora de la primera casa trans autogestionada del Perú. Se llama la Casa Trans Zuleimi. Autora del proyecto de ley de identidad de género, propuesta 790-2016, que en la actualidad está en 2 comisiones de Mujer y Familia, Constitución y Reglamento, y es también promotora de 3 audiencias públicas nacionales por la ley de identidad de género acá en el Perú. Su tema de ella va a ser Deconstruyendo lo Trans. Adelante, Miluska, y muchas gracias por lucharla y estar ahí para poder participar de estas conferencias. Muchas gracias, Quique. En realidad, sin lugar a duda, la nueva normalidad que enfrentamos las personas trans incluye también adecuarnos a la nueva tecnología, a los medios de comunicación que muchas veces no son tan accesibles para todas, ¿no? Y es por ello que el retraso en mi presentación, porque la tenía programada a inicios de la jornada. Lamento mucho el retraso, pero he tenido que pedir ayuda para poderme conectar y estoy acá. Cuando propuse el tema de Construyendo lo Trans, se basó en el tema de masculinidades y se basó también en el tema de deconstruir lo trans, ¿no? Porque nunca nos hemos preguntado cuál es la construcción de las travestis en Latinoamérica y el Caribe, ¿no? Cómo nos hemos construido desde el ayecto, desde que nos dijeron que habíamos nacido para procrear, para liderar, para tener hijos, para mantener a la familia, y en ese contexto, ¡plum!, nace lo trans. Y cómo lo trans sigue arrastrando toda esa construcción en masculino que en algún momento la sociedad y la familia nos impuso, ¿no? Desde el feminismo siempre nos hemos preguntado cómo deconstruimos lo trans y cómo construimos una nueva feminidad desde el feminismo y desde la nueva mirada, por ejemplo, de la identidad de género y expresión de género. Cuando presentamos el proyecto de ley de identidad de género en el 2016, en diciembre, pensábamos que todo acababa con el acceso al derecho a la identidad de género
nos dimos cuenta que el acceso a la identidad de género, el reconocimiento de la identidad y expresión de género iba más allá de la construcción o del reconocimiento de una ley de identidad. Entonces nos dimos cuenta y fuimos construyendo y reconociendo la diversidad de identidades, ¿no? Y la diversidad de expresión de género que había en el Perú, que iba más allá del hombre o mujer, o del masculino o femenino, o del sexo asignado al nacer, ¿no? Entonces, partiendo desde allí, nos dimos cuenta que habían otras particularidades, habían otras identidades que deberían ser incluidas en la propuesta de ley de identidad de género. Quisiera también hablarles de todo el trabajo que venimos realizando frente a la epidemia, frente al coronavirus que nos ha golpeado mucho. Desde la organización hemos también levantado información bastante importante en torno a la vivencia de las personas trans. Para nosotras es muy importante evidenciar no solo la necesidad que hay frente a la crisis alimentaria y que nos deja al descubierto. Conversábamos la vez pasada con unas compañeras y después que se instauró la cuarentena el 16 de marzo, muchas de las compañeras en 15 o 20 días ya no tenían dinero para poder sobrevivir. Entonces eso demuestra que no estamos incluidas en los sistemas laborales, no tenemos una política de ahorro ni una cultura del ahorro para poder sobrellevar la epidemia. Entonces, desde el feminismo, desde la organización, estamos construyendo con las compañeras sistemas de sostenibilidad que respondan no solo a esta pandemia, sino también a la post-cuarentena y a futuras situaciones que siempre se nos presentan y que el Estado suena ausente para esta situación. Estuve revisando el tema de la identidad de género y acá, sino que estuvo todo un tema, he estado hoy día aquí estamos ya. Entonces estuve revisando sobre la identidad de género y había un punto que me llamó mucho la atención, ¿no? ¿Hasta dónde podía llegar la identidad de género y la deconstrucción del género, ¿no? De las personas trans. Acá en Perú, recientemente se ha dado una sentencia de parte de un tribunal judicial, de un poder judicial, en donde ordena al RENIET, que es el órgano supra de la identidad de género en Perú, reconozca la identidad de género de las personas trans, sin tener en cuenta que haya una ley de identidad de género marco, ¿no? Como es de lugar, RENIET ha apelado la sentencia del tribunal, de este órgano judicial y dice que tiene que tener una ley marco, o sea, una ley de identidad de género aprobada en Perú para poder reconocer la identidad de género de las personas trans. Suena bastante curioso que en un país como Perú, en donde se hable de democracia, en donde se hable de Estado de Derecho, se sigan vulnerando los derechos humanos de las personas trans, se siga no reconociendo el derecho a la identidad de género y por ende el no acceso a programas sociales como canasta básica familiar, comedores populares, pensión 65. Siempre le hemos dicho al Estado, no necesitamos nuevas políticas públicas, necesitamos que nos incluyan en las ya existentes. Necesitamos que personas trans, hombres y mujeres, accedan a una pensión 65 teniendo en cuenta que la adultez mayor de las personas trans es entre 35 y 40 años. Necesitamos que se implementen comedores populares del mismo programa de los comedores populares en donde puedan comer mujeres trans que están en situación de calle, en el centro de Lima, en Iquitos, en Punchana, en donde los índices de pobreza son bastante incrementados. En el norte del Perú, por ejemplo, en las zonas en donde hay tránsito migratorio, es necesario implementar esos programas sociales. La bolsa básica frente al COVID la hemos tenido que asumir las organizaciones de sociedad civil, una respuesta que se ha desbordado, porque hemos ayudado, por ejemplo, a 2.600 personas desde la organización, que vendría a ser casi un 10% de la totalidad de mujeres trans que viven en Lima. Según ONUCID, en el 2016,
26.500 mujeres trans habitan en Lima y Callao. Entonces, de esas 26.500 mujeres trans que habitan en Lima y Callao, según la estadística que levanta ONU-SIDA en el marco de diagnosticar la prevalencia de VIH en el 2016 en mujeres trans, la sociedad civil no ha llegado ni siquiera al 8 o 9% de cobertura en asistencia. Eso demuestra que el Estado tiene que dar respuesta de manera sostenible a la ayuda que sociedad civil ha venido dando con la canasta básica familiar, ¿no? Para las compañeras. Que si bien es cierto, la bolsa de alimentos no disminuye la pobreza ni la elimina, solo soluciona el hambre 1, 2 o 3 días máximo para las compañeras. Entonces, si queremos eliminar el estigma, la discriminación y la elevada brecha de pobreza extrema que atraviesan hombres y mujeres trans en el Perú por no tener una ley de identidad de género y porque no se quiere reconocer la identidad de género de las personas trans, pese a que la opinión consultiva 2417, vinculante para Latinoamérica, ordena que se apruebe leyes de identidad de género y matrimonio igualitario, pese a que la Defensoría del Pueblo en su informe defensorial 175 recomienda se apruebe ley de identidad de género, proceso administrativo de cambio de nombre y todas las recomendaciones que ha dado la academia y las distintas instancias que tienen que ver con la identidad de género en torno a la ley. Pese a todo ello, no tenemos la política pública que nos permita acceder a derechos fundamentales. Entonces, yo había recogido esto. Desde la OEA hemos venido trabajando a través de la organización PUICA. PUICA es un organismo internacional que trabaja con los registros civiles para el reconocimiento de la identidad de género en Latinoamérica. Entonces, cuando hemos enviado el informe de impacto COVID en el marco del pico y género, porque el 4 de abril para las personas trans en el Perú fue fuerte, fue latente, y eso también va de la mano de la deconstrucción de lo que es el trans. ¿Cómo el Estado nos mira? Nos mira como sujetos de derecho o como objetos, mano de obra barata, o como personas sin derechos, ¿no? Entonces, para nosotras fue un llamado a atención y PUICA ha establecido que cada país tiene la obligación de garantizar a todas las personas sin discriminación el reconocimiento de la identidad, y para ello se pueda utilizar distintos mecanismos que faciliten el acceso al registro. En adición, he encontrado que en la región existe una mayoría predominante de estados que cuentan con un reconocimiento suficiente a nivel constitucional o legislativo de los derechos relacionados con el registro civil. Asimismo, PUICA advierte sobre los atropellos en torno a la identidad de género que se cometieron el 4 de abril en el marco del pico y género en Perú, política agresiva, transfóbica y excluyente que también se ha instaurado en Panamá y Colombia, en donde hemos registrado el mayor índice de violencia el 4 de abril hasta con 17 casos con el hashtag Yo Grabo Todo, y en donde las compañeras pudieron recibir violencia de parte de la Policía Nacional, Guardia Militar, Guardia Privada, privación al ingreso para compra de alimentos a los supermercados, privación al ingreso para las boticas para compra de medicamentos, detenciones arbitrarias, detenciones del DNI, violencia psicológica, verbal y física. Entonces, nosotras en ese marco estamos preparando una demanda para presentarla ante la CIDH en la próxima audiencia temática y poder solicitar en el marco del pico y género para que el Estado responda sobre todos los abusos que se han cometido el 4 de abril, y hasta la fecha no tenemos respuesta de estos 17 casos de violencia contra las personas trans, atentando contra la identidad y expresión de género. Bien, vamos a seguir trabajando por el reconocimiento de la identidad de género, vamos a seguir apostando por empoderar a más mujeres trans para que sean libres. Nosotras creemos que el feminismo les da libertad y les da herramientas para poder construir nuevas estrategias y fortalecer esas organizaciones regionales del Perú. Cabe decir que tenemos en cada región una referente
con la cual hemos trabajado desde hace 12 años que tiene la red, y venimos impulsando políticas de empoderamiento, ¿no? Políticas que busquen trabajar de la mano con las compañeras, que busquen empoderarlas desde Punchana hasta la frontera del Perú Norte, hasta la frontera del Perú Sur, a todas las limas, ¿no? Siempre estamos preocupadas por hablar qué es lo que nos deja el feminismo y cómo deconstruir lo que es trans. Y esto también me llama a la reflexión, ¿no? De cómo hemos naturalizado la violencia y a veces nos cuesta decir que nos están violentando, que nos están matando, que estamos recibiendo violencia institucional, que estamos recibiendo violencia de la familia, que estamos recibiendo violencia de la pareja, y no lo comentamos porque vivimos en un estado de emergencia y de naturalidad, ¿no? La sociedad nos ha enfrentado a tantas situaciones tan duras que para nosotras que nos digan maricón de mierda en la calle, o bigotona o espaldona, es una situación tan natural como que un hombre nos golpee y nos quite el dinero para poder drogarse o alcoholizarse. Entonces, esas situaciones también son parte del autocuidado, esas situaciones son parte de la vida cotidiana y dura que enfrentan las personas trans en situación de calle, en prostitución. Es por ello que estamos incidiendo para que el proyecto de ley de identidad de género se apruebe. Sabemos que en este legislativo va a ser bastante difícil recibir esa respuesta, ya que el proyecto no tiene ni siquiera dictamen de ninguna de las dos comisiones, Mujer y Familia, Constitución y Reglamento, pero estamos planeando una estrategia nueva para el reconocimiento de la identidad de género con toda la experiencia que nos lleva desde el 2016 venir trabajando por el derecho a la identidad de género. Esa es toda mi participación. Quique, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que me oyeron. Disculpen el retraso. Me encuentran como Miluja Catalina en el Facebook. Visiten la página de la organización, Casa Trans Zuleimi. Es la primera casa trans autogestionada en el Perú. Ahorita estamos con actividades sostenibles gracias al Fondo de Canadá y a una organización cristiana progresista que está apoyando con alimentos y fortaleciendo el empoderamiento a mujeres trans. Las feministas también creemos que es importante incluir fondos a las organizaciones. La movilización de recursos también es parte del feminismo y también es parte de fortalecer a las compañeras. Las compañeras que están escuchándome, vamos por todo, compañeras, se nos viene mucho trabajo, hay que modificar esa agenda acorde a la nueva normalidad para que no les pase lo que me pasó hoy día a mí, que no podía entrar al Zoom, pero ya estamos acá. Gracias. Muchas gracias, Miluska, por todo el esfuerzo que has gestionado para acompañarnos. Y bueno, te dejo algunos comentarios de nuestros participantes, ¿no? Algunos, Juan Pablo nos está diciendo, nos pide tu nombre y tu celular. Él es de Colombia, seguro para que te contacte y puedan seguir articulando esfuerzos y acciones. También Malena Cabal nos dice, hola, muy interesante lo que cuenta Miluska, el tema de violencias que se reproducen a lo largo del mundo. Con el COVID ha pasado lo mismo con las mujeres trans en Argentina. Un tema que tal vez sea interesante es religión o espiritualidad y género. Ahora estamos iniciando un espacio bíblico, es como un aporte para poder también para seguir con acciones en ese sentido. Y bueno, nos deja su teléfono, nos deja sus datos para poder contactarla. Sí, de Santa Marta, tenemos sus datos, gracias. Después hay un comentario de Fabiana que dice, un doctor en obstetricia que era peruano me asistió en el primer parto en Argentina, en el Hospital Francés, en 1994, un excelente médico que nos dijo que nos salvó a mi hijo y a mí de la garra de la violencia obstétrica que venían padeciendo. Gracias a ese equipo médico quirúrgico, el próximo viernes 4/9 del 2020, mi hijo cumple ya 26 años de edad y quería compartir este bonito recuerdo, ¿no? Después
Nos dice Malena Cabal también, con perspectiva de género es algo muy nuevo. Los seres humanos también somos seres espirituales, aunque este espacio surge desde el catolicismo. Me interesaría leer o acceder a otro material al respecto. Vamos a ver cómo ahí también avanzamos en ese sentido. Coloquen en el chat dónde la buscamos, por favor. O sea, vamos a dejar los datos de Miluska en el chat para que puedan ustedes tener acceso a ella, aunque también les vamos a enviar sus correos, las presentaciones, y ahí también podemos incluir los datos de nuestros expositores, ¿sí? Bueno, nos han dejado ahí un Facebook, ¿sí? Que se llama Casa Trans Zuleimi, ¿sí? Para que puedan acceder a conocer esa experiencia que nos ha compartido Miluska. Sí, en el Facebook está Casa Trans Zuleimi, ahí ahí nuestra compañera Alex ha puesto los datos para que ustedes puedan conocer un poquito más la experiencia de autosostenibilidad que había mencionado Miluska, ¿no? Muy bien, entonces ya tenemos algunos comentarios respecto a cómo podemos continuar y qué temas podemos seguir poniendo al alcance de todos ustedes. Hemos tenido la suerte de que Miluska nos acompañe en este momento final de la actividad, y también seguimos recibiendo algunos comentarios más, ¿no? De Miriam Apaza, dice: en Argentina hace poco se inauguró la primera casa para mujeres trans, apoyada por la hermana Mónica Astorga, ¿no? Gracias por la ponencia, Miluska, te manda esos saludos, ese agradecimiento Miriam desde la Argentina. Así que creo que estos espacios siguen siendo la oportunidad para construir redes, ¿no? Nosotros tampoco, no conocíamos a Miluska, pero conocíamos a una compañera de su organización acá en la ciudad de Piura, y es a través de ella que nos hemos podido articular y que esperamos también en ese trabajo abierto sobre las masculinidades, ser aliados desde los diversos grupos y sectores sociales que tienen acciones de reivindicación para articularnos y seguir sumando en la búsqueda de la igualdad. Muy bien, yo quiero en todo caso agradecerles a todos nuestros expositores de la mañana del día de hoy, a todos ustedes que se conectaron también en la mañana de este segundo día, invitarlos a las 4 de la tarde que vamos a tener el taller con Darío y Gabriela, ¿sí? Vamos a tener un taller con ellos de 1 hora, y después vamos a tener 2 exposiciones más con un compañero, con Ricardo, de Gendes, y después con Álvaro, desde Colombia, terminando la reflexión sobre el tema del cuerpo, ¿sí? De la representación del cuerpo, su valía, ¿sí? Y algunos temas que pueden ser siempre conceptualizados tabú. Así que los veo más tardecito, conéctense nuevamente por el mismo link que les hemos indicado, ese es el link de ingreso a todas las conferencias, y nos vemos en un par de horas. Muchas gracias por su participación en esta mañana. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, Malena. Gracias, Miriam.